Considero que desde cierto punto de vista seguir quedándonos en el análisis, en el tamaño de la crisis, en el golpe, es un tanto equivocado. Por eso me da muchísimo gusto saludarte, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Querido Gabriel, ¿cómo estamos ¿Qué tal, David? hoy? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Bien de salud y todo? ¿Bien de salud y todo? Bien. Gracias. Qué bueno. Sí, todo bien. Querido Gabriel, ¿cómo estamos hoy? Porque yo empiezo a sentir que quedarnos con los datos, ya hablé largo de ellos, es quedarnos un poco hacia atrás. ¿Dónde estamos hoy y hacia dónde vamos en materia económica? No, yo creo que hoy, el INEGI reveló una cifra de crecimiento del segundo trimestre que obviamente refleja una caída muy dramática, pero creo que dentro de la caída dramática hay una muy buena noticia, y es que parece ser que la economía tocó su piso en el mes de mayo. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si vemos el IGAE de abril, que fue menos 19.6, y el de mayo, que fue menos 21.6, que el PIB trimestral sea pues de 18, significa que en el mes de junio la caída fue muchísimo menor, y eso implica que ya tocamos fondo y estamos empezando a crecer. Ahora, obviamente, digamos, o a recuperarnos, ¿no? Obviamente basar todo en una sola variable económica pues, no es suficiente. Lo que estamos viendo también en series de alta frecuencia que estamos viendo diarias, por ejemplo, de empleo, ya vemos varios sectores que están repuntando y que tocaron piso: la construcción, la industria, algunos estados también ya empiezan a repuntar en temas de empleo. Todavía no se ha recuperado lo que se perdió desde el inicio de la crisis, pero también creo que hay que recordar que la caída del PIB que estamos viendo el día de hoy es por diseño. Quiere decir que lo hicimos intencionalmente, ¿no? Cerramos la economía y obviamente esto está reflejando esta contención, y no solo México, también los países. Ahora, ¿qué viene? Lo que creemos que va a pasar es que en la primera mitad del año prácticamente lo que cayó la economía fue 10%, y es un implícito de 10%, pero dado que vamos a empezar a ver una recuperación en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, eso prácticamente nos lleva a que la economía no necesariamente va a decrecer en cifras de 2 dígitos, ¿no? Probablemente vamos a ver un decrecimiento menor al 10%, y eso pues creo que son muy buenas noticias lo que estamos viendo el día de hoy. A ver, en ese sentido, Gabriel, yo sí creo que abril, mayo fueron los meses peores, que a partir de junio ya empezó a respirar. A mí me gusta usar la figura éramos un paciente que tenía 39 de temperatura y estaba subiendo, y ya ahorita debemos andar como por 38. Pero... A 37.5. Tú eres más optimista que yo, pero que por ahí andamos. O sea, yo creo que ese es el tema relevante, que por ahí andamos, y que quedarnos mucho en el pasado no es tan bueno, sino ver estos sectores. Sectores como el del empleo, de la construcción y la industria, ahí van más o menos, y el sector agrícola también, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, la industria en su total, lo que vimos es que en términos de empleo, digamos, de empleos que se perdieron, tocó piso el 31 de mayo y se han recuperado 135,000 desde ese día. Igual en la industria de la transformación, el 23 de junio fue el día que más empleos se perdieron, y luego se recuperaron 45,000 al día de hoy. Construcción está igual, se han recuperado 135,000 desde el 22 de mayo que tocó piso. Y esto significa que efectivamente, pues, también por diseño hay una reapertura y vamos a empezar a ver una reactivación económica. Como bien dices, yo creo que hay que ver hacia adelante, porque hay algo muy importante. Hace 3 meses, cuando estábamos discutiendo el primer trimestre, pues un poco la idea era que había como una disyuntiva entre abrir la economía y controlar la pandemia. La verdad es que el consenso internacional en este momento nos indica que no hay esa disyuntiva. En realidad se tiene que controlar la pandemia. Solamente hay muy pocas opciones: o alcanzamos la inmunidad de rebaño, que está tomando mucho tiempo, o bien existe una vacuna, la cual se está previendo que va a existir en la primera mitad a principios del siguiente año. Y aparte de aquí que se produce, se distribuye en todo el mundo. Entonces, la verdad es que las medidas de contención son importantes, que nos cuidemos es muy importante, para que la economía pueda reabrirse al 100%, y también tener un poco en mente que vamos a tener que coexistir con el COVID y con una economía que no necesariamente va a operar al 100%, probablemente vamos a tener que operar a una menor capacidad.
pero que tenemos que empezar a ser muy cuidadosos de nuestra salud, porque en eso va a depender el éxito de la reapertura de la economía. Yo creo que esa es la parte fundamental. Yo creo que es cómo vivimos con el COVID. O sea, hasta dónde podemos abrir, hasta dónde podemos cuidar la salud abriendo. O sea, yo soy de la idea que la economía debería estar más abierta y que el foco debería estar en la capacidad de respuesta del sector salud a la enfermedad. La enfermedad no se va a ir, ya nos quedó claro. No se va a ir, como decías tú, Gabriel, hasta que haya una vacuna, hasta que haya un tratamiento. O ya hay tratamientos más o menos efectivos. Pero hasta que no haya una vacuna o la inmunidad de rebaño, por lo menos podemos pensar en los siguientes 6 meses, un año. ¿Cómo ir abriendo la economía de una manera segura sin saturar al sistema de salud? No, totalmente, yo creo que hay claramente sectores que se pueden reabrir, ¿no? Inmediatamente la Secretaría de Economía reabrió lo que es construcción, ya estamos viendo una recuperación ahí. El sector automotriz que se sincronizó con la reapertura en Estados Unidos y hoy lo vemos también en las exportaciones y en la producción de automóviles. Y la industria extractiva, que es un sector que ha seguido sufriendo, que había estado cayendo durante 7 años y ahorita tuvo un repunte pequeño. Entonces, lo que sí es importante es que va a haber sectores donde hay cierto distanciamiento que se van a poder reabrir y hay otros sectores que va a costar más trabajo y uno obviamente está muy relacionado con el servicio, lo estamos viendo, restaurantes, hoteles, turismo, y ahí vamos a tener que operar probablemente no al 100% de una capacidad, tal vez ahorita los hoteles, por ejemplo, están operando al 30%, y yo creo que vamos a tener que vivir así. Pero obviamente va a haber otros sectores que creo que pueden reabrir, pero también existe pues una reticencia de la gente a salir, a ir a los restaurantes, a ir a los hoteles por el miedo a contagiarse. Entonces, esto va prácticamente a generar un crecimiento, una recuperación paulatina, pero que va a ser sostenible, pero paulatina. Y probablemente ese es el reto al que vamos a tener que enfrentarnos hasta que exista una vacuna y además que todos los laboratorios la puedan generar y distribuir, porque la demanda es global. No nada más desde unos países. Yo creo que uno de las lecciones aprendidas es que al inicio comparábamos esto con la influenza del 2009, donde la crisis financiera luego fue seguida de la pandemia de influenza, pero en aquel entonces hubo digamos medicinas que podían atacarla y controlarla. En este momento no es el caso. Y que además fue mucho más focalizada. O sea, en términos reales fue mucho más focalizada. Sí, totalmente. Aquí estamos viendo todavía que podría haber rebrotes y pues eso dificulta un poco las cosas, ¿no? Entonces en esto pues tenemos que actuar de manera responsable. Nosotros estamos tratando de mantener las finanzas equilibradas, no utilizar endeudamiento, porque pensamos que de nada sirve salir de la enfermedad y luego pues, ponernos a trabajar precisamente para pagar la deuda, ¿no? Creemos que tenemos que usarlo más para proyectos productivos, para que se vea en la economía. Entonces sí es un panorama pues complejo, pero ya existen vacunas que están avanzando a la fase 3. Hoy el canciller anunció que vamos a participar en muchas de ellas. Y esperemos que si una vacuna es desarrollada, es estable y no tiene efectos colaterales a principios del 2021, pues ya podamos empezar a pensar en economías, porque no solamente es la mexicana, que operen al 100%. La economía de los Estados Unidos, a pesar de el tener que regresarse en algunos estados como California o Florida, está ya más en el camino de la recuperación. ¿Qué tanto nos va a jalar? ¿Qué tanto es positivo y no es nada más de efecto, por ejemplo, el superávit de la balanza de pagos? Sí, la economía americana todavía sigue también mostrando, yo creo, señales un poco encontradas, ¿no? De hecho, el dato de producción que salió el día de hoy también fue bastante malo, pero un poquito peor que el que se esperaba. Pero también es por diseño, ¿no? Lo que sí estamos viendo es que apresuraron a reabrir y obviamente eso ha generado que existan rebrotes o que de pronto se salga de control en una zona donde la red hospitalaria no es necesaria. Yo creo que ha habido rebrotes en algunos estados donde nosotros tenemos, digamos, una mayor integración comercial y eso obviamente nos va a afectar un poco. Y como anécdota, por ejemplo, el SAT ha tenido muchos infectados de COVID en sus trabajadores, precisamente son los que están en las aduanas de la frontera norte, porque los estados de Estados Unidos tienen rebrotes muy importantes. Sí, no, el otro me contó Raquel una historia terrible de un trabajador de la aduana y
Pues la verdad están haciendo un gran trabajo allá de las aduanas en la frontera, ¿no? No, totalmente. Yo creo que de hecho el trabajo que ha hecho el SAT en los últimos meses para compensar la caída de los ingresos derivados de la caída de la actividad económica es importante. Los ingresos no recurrentes que el SAT ha traído a la hacienda pública suman alrededor de 80,000 millones de pesos. Aún así no se compensa totalmente, pero el esfuerzo ha sido muy grande y eso también deja ver que existe un gran margen de maniobra por el alto nivel de evasión y de ilusión fiscal que existe en el país. Y además yo creo que hay otro dato que debemos poner sobre la mesa. No hay una crisis, no está la inflación desbordada, las finanzas públicas están sanas, o sea, no es, nada más tenemos, a diferencia de otros momentos de la historia del país y de otros países, nada más tenemos un problema fundamental, digamos, ¿no? Sí, y lo tenemos todos los países, ¿no? Es el COVID. Pero esta observación que tú haces es muy importante porque en el 2009, te acuerdas muy bien, todos nos acordamos muy bien, los problemas empezaron y vinieron del sector financiero y luego se acentuaron con la influencia y fue focalizado, como tú mencionas. En esta ocasión es una pandemia, es una enfermedad, pero cuando menos el sector financiero mexicano es robusto, es sólido, tiene buenos niveles de capitalización. Y obviamente va a enfrentar retos muy importantes, pero en este momento más que una fuente de problemas, como fue en el 2009, en realidad puede ser una de las soluciones que nos permitan salir de la crisis, ¿no? Tanto el Banco Central como la Secretaría de Hacienda hemos tomado acciones regulatorias y de provisión de liquidez que permita a los bancos reestructurar las deudas de los individuos, de las empresas y absorber más riesgo en una contingencia como la que estamos viviendo. Entonces, efectivamente, en esta ocasión no es una crisis, en realidad es una caída del PIB que es por diseño. Es prácticamente decidimos todos los países cerrar las economías y eso nos va a llevar a ver los resultados del PIB que estamos viendo no solamente en México y en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Querido Gabriel, te mando un abrazo con mucho cariño, que te vaya muy bien. Gracias por la entrevista. Igualmente, David.